Los jóvenes en Colombia tenemos acceso a educación superior gratuita. Según el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos y el artículo 98 de la Ley 30 de 1992, sí. Pero además, los gobiernos deberían fortalecer los presupuestos de las instituciones de educación superior públicas para que generen más cupos de bajo costo en sus instituciones y fortalezcan la calidad de sus programas. La educación es prioridad en Colombia. Unas cifras que se dan a propósito de las movilizaciones estudiantiles que piden mayores recursos para las universidades públicas y que al contrastar con la asignación del sector defensa, se ve cómo progresivamente la educación lo ha ido superando. El punto de quiebre fue en el 2015, cuando por primera vez se marcó la tendencia, llegando a los 37.4 billones del 2018. No obstante, los estudiantes aseguran que la plata se ha desviado. En el 2016, con la reforma tributaria, Juan Manuel Santos dijo que esos recursos iban para la educación, el aumento del IVA. La realidad fue que alrededor del 80% de esos recursos se fueron para el ICETEX. Esto no siempre ha sido así. Resulta que en el año 1992 el gobierno, en busca de darle aire a los recursos y beneficiar a las universidades públicas, terminó sofocándolas con una ley tenebrosa y sin proyecciones al futuro. Mejor dicho, una ley a medias, que lo único que logró fue el congelamiento de los recursos y el aumento del déficit a las universidades públicas. Lo que significa que los recursos aumentarán condicionados al incremento anual del IPC. Y en los últimos 6 años, el costo de la educación para las universidades ha sobrepasado el del IPC. Eso quiere decir que sobrepasa los gastos que el gobierno legalmente puede cubrir. El meollo del asunto es que el incremento de este es mínimo con respecto a las necesidades de las universidades públicas. O sea, al principio funcionó, pero al pasar de los años se quedó obsoleta, ya que esta no contempla el crecimiento de las universidades en cupos estudiantiles, en programas de alta calidad y tecnologías, así que por esto se quedó corta. Y no hemos mejorado un punto de inversión en los últimos 20 años. O sea, nos han mentido cuando nos dicen que es que estamos invirtiendo mucho en educación. No es verdad. El gobierno cree que aún está financiando una educación igualitica a la de los años 90. Lo que desencadenó que en los años siguientes las universidades tuvieran que subsanar ese déficit con medidas que perjudicaron a los estudiantes, como el incremento en el costo de las matrículas, la reducción en los cupos de programas, entre otras. Mejor dicho, organicen ustedes lo que nosotros ocasionamos, dice el gobierno por debajo de la mesa. En un estudio reciente realizado por el SUE, se encontró que a la fecha hay un faltante de 3,2 billones de pesos en funcionamiento y aproximadamente 15 billones de pesos en infraestructura. En total, más de 18 billones de pesos de déficit en las universidades públicas. Una deuda histórica que se ha venido añejando desde los años 90. En los últimos años, el gobierno se ha ido dando cuenta que metió la pata, por lo que ha diseñado estrategias para aumentar la inversión en la educación superior. Lo que pasa es que ese dinero se desvía al fondo del ICETEX y a Serpi paga, recursos utilizados en mayor medida por estudiantes de educación superior privada. En el 93, por cada estudiante, el gobierno invertía aproximadamente 11 millones de pesos. En la actualidad, invierte menos de 3. Es plática que se traduce en educación. ¿Y qué ha propuesto el gobierno para mejorar la situación? Bueno, ya vimos que no podemos esperar nada del gobierno. Camilo, muy buenas tardes. Así es, en las 32 universidades públicas del país en este momento se encuentran en asambleas generales. Los estudiantes están reunidos ratificando la hora cero del paro que comenzó el día de hoy. Buen día. Es que en el marco de estos días las demás universidades se vayan sumando, no va a ser solamente, digamos, el ejercicio de paro, sino también una movilización muy exigente. El cubrimiento mediático que se le dio a las marchas en el marco del paro nacional estudiantil no fue ejemplar. Desde la perspectiva académica, la teoría de la agenda setting se trasladó a la realidad. Las principales consideraciones de esta teoría son la capacidad de los mass media de graduar la importancia de la información que se va a difundir, dándole un orden de prioridad para obtener una mayor audiencia, impacto y una determinada conciencia sobre la noticia, y la inclusión o exclusión de determinados temas. Es decir, que los temas que son relevantes para los medios se convierten en temas importantes para los públicos. ¿De qué hablaron los medios?
qué temas decidieron cubrir y cuál fue la calidad del cubrimiento mediático frente a las movilizaciones del estudiante. Los medios le prestaron más atención a temas irrelevantes que lo único que hacían era desviar la atención a lo realmente importante: las peticiones de los estudiantes y la resistencia a negociar por parte del gobierno. Los medios de comunicación se han dedicado a deslegitimar las reclamaciones, asociarlas con el vandalismo, los trancones y la violencia, de convertirlas en el problema y no en la solución. Acabaron difundiendo información falsa, sesgada e incompleta. Echemos un vistazo. La indignación por el vandalismo primó sobre lo significativo que fue la gran cantidad de personas que se movilizaron para pedir mejoras en la educación superior. La diferencia entre estudiantes, capuchos y vándalos se desdibujó por la manera en la que algunos medios de comunicación cubrieron las marchas estudiantiles. Por ejemplo, El Colombiano subió al menos 5 videos a su canal de YouTube relacionados con el paro estudiantil. En la mayoría de ellos mostraba imágenes de encapuchados bloqueando vías y lanzando papas bomba con títulos como bloqueos en la Universidad de Antioquia por protestas de estudiantes. El Tiempo, por su parte, decidió subir un video en el que encapuchados lanzaban piedras contra las instalaciones de City TV en Bogotá, con una música digna de película de terror y bajo el título Estaciones de Transmilenio cerradas por marchas estudiantiles. Realmente este tipo de contenidos no aportan nada a la problemática y por el contrario alimentan estigmas que deslegitiman las movilizaciones y sus fines. Que una movilización social bloquee las calles o pare la rutina es una medida de éxito, ya que pone en boca de todos las razones por las cuales la gente se está movilizando. Veamos primero cómo fue el drama para miles de personas que llegaron muy, pero muy tarde a sus casas. ¿Por qué cubrir desde cuánto las personas se demoraron en llegar a casa o cuántas cuadras ocupaba el trancón y no desde lo impresionante que es ver a tanta cantidad de gente movilizándose exigiendo una mejor educación? Encontramos personas que han caminado desde Los Héroes, y hay que decir que es la calle 80 al norte de la ciudad, y los encontramos en la calle 37 Sur. Habían caminado alrededor de 3 horas, molestia, cansancio, buses llenos, en fin. Estuvimos viendo el registro y los acompañamos caminando por la Caracas. Los medios de comunicación de alguna manera se ven influenciados por el tema del rating y resulta más entretenido mostrar a unas personas tirando piedras en estaciones de Transmilenio que a un periodista explicando las exigencias de los estudiantes. También, en función del rating, durante el cubrimiento del paro la constante fue ponerle cara a las problemáticas generadas por la marcha, entrevistando a personas que tuvieron que caminar kilómetros a falta de transporte público y buscando historias que generaran controversia, como la mamá que quería sacar de las protestas a su hijo en Bucaramanga. Y en Bucaramanga, correa en mano, una mujer llegó a la Universidad Industrial de Santander para buscar a su hijo, quien al parecer estaba en las protestas. Le había advertido a su hijo que no participara. Contar ese tipo de historias no tiene ninguna trascendencia y de nuevo desvía la discusión sobre lo importante. Y muchos han caminado casi desde la calle 72 y estamos en la calle 27 Sur. ¿Hasta dónde van a caminar? Hasta el Tunal, hasta San Francisco. A mediados de diciembre del año pasado, el presidente Duque, junto con distintos representantes estudiantiles, firmó un documento en el cual pretende fortalecer la educación superior pública en los próximos 4 años. En cuanto el presidente Duque hizo oficial el anuncio en Twitter sobre la firma, medios de comunicación como El Espectador, El Tiempo, DW, La República y Publimetro dieron a entender que con esta firma el paro nacional de estudiantes ya había terminado. Incluso El Colombiano llegó a afirmar que los estudiantes habían llegado a un acuerdo final con Duque cuando los estudiantes dicen que estas exigencias no se han cumplido. Además, en ninguna sección de los documentos ya firmados se menciona algo referente al levantamiento del paro nacional o referente al cambio de enfoque del gobierno hacia las protestas. Nuevamente, los medios nos desinforman. Los medios no tienen mucho éxito en decirle a la gente qué tienen que pensar, pero sí lo tienen en decirle a sus audiencias sobre qué tienen que pensar.